¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Iniciamos una nueva jornada de día viernes acá en Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. Hoy vamos a estar desmenuzando un tema importantísimo que en el último tiempo supo agarrar fuerza hasta movimientos inusitados a nivel social y también en la esfera política de nuestro país. Vamos a estar desglosando todo lo relativo a los derechos de las mujeres, a avances y desafíos en equidad y en igualdad también de género. Un debate largo que vamos a tratar de generar con profundidad. Me acompañan para esta ocasión, en este capítulo, Fabiola Rivero, abogada y académica de la Universidad Antofagasta, ex gobernadora también de la región. Irina Salgado, magíster en Gobierno y Sociedad, y nuestra panelista Francis Espinosa, doctora en Ciencias Políticas. Un panel íntegramente femenino para tratar de dilucidar cuáles son los principales desafíos, cómo se está posicionando el rol de la mujer en todo ámbito en nuestro país y en la región. Aquí comienza un nuevo capítulo de Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo anticipábamos en el inicio y la introducción del programa. Hoy nos convoca a hablar de género, sobre todo mirando la actualidad en nuestro país y en la región. ¿Cuáles son los principales desafíos? Pero para ello también tenemos que posicionarnos en el Chile del 2025. Doctora, bienvenida. Comienzo con usted, tratando de hacer una lectura rápida, pero dentro de todo detallada al panorama actual en nuestro país, entendiendo que en los últimos años hubo avances en distintas materias en cuanto a género, pero sigue habiendo temas pendientes y que siguen agrietando algunas heridas bien grandes en nuestro país. ¿Cómo le va? Gracias por estar. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente en un panel eminentemente femenino, y la verdad es que los temas de género son importantes y siempre hago la bajada desde arriba hacia abajo, es decir, de lo global a lo micro, y entender un poco cuál es la agenda, cuál ha sido la agenda de género a nivel internacional. En primer lugar, los multilateralismos, el desarrollo del multilateralismo en las relaciones internacionales todavía pone, digamos, en principio básico los temas de género, sobre todo si lo llevamos al ámbito tan pragmático como son los tratados de libre comercio o de asociación, que debieran tener o que tienen o que contienen capítulos de género. Eso es lo primero. Lo segundo es, bueno, hay una vuelta al radicalismo, más bien de centro derecha, o más bien de una derecha más radical, y frente a ahí los temas de género pareciera ser que tienen un retroceso. Lo vemos en el caso de Argentina con Milei, y seguramente también, bueno, los países, digamos, que eran órbita socialista, que también tienen gobiernos más bien de derecha extrema, y también lo vemos, ¿no?, en Estados Unidos con Donald Trump. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Chile es distinto porque Chile en el fondo se ha ido acoplando a lo que ha llamado el presidente Gabriel Boric, en primer lugar, un gobierno feminista que en realidad deviene de una política exterior feminista. ¿Qué implica una política exterior feminista? Implica varios aspectos que son significativos. En primer lugar, el abrazar los tratados internacionales que valoran la equidad de género y digamos, la importancia de la mujer y también de las disidencias sexuales en todos los espacios de toma de decisiones, de poder, la importancia, digamos, de abanderarse también por recriminar la violencia hacia el género en todas sus manifestaciones, y también de qué manera las mujeres estamos presentes en la toma de poder o más bien en donde se toman las decisiones. El gobierno de Gabriel Boric ha sido uno de los gobiernos que más ha planteado la equidad de género. Empezó con un 62%, hoy en día yo creo que la verdad es que está relativamente bajo, más o menos yo creo que en un 50 y tantos %, a lo mejor un poco menos, pero en ese sentido me refiero a la presencia tanto de ministras, subsecretarias, etcétera. Pero también nosotros veíamos una tendencia bastante significativa que se venía, digamos, incrementando a partir de los gobiernos de Sebastián Piñera.
Entonces, bueno, hoy en día tal vez las panelistas pudiesen hablar de manera más extensa, por ejemplo, en el caso de Fabiola, cuál han sido los avances de este gobierno en los temas de género, pero lo más importante es que se ha ido introduciendo el tema de género en la discusión o en la agenda país, en segundo lugar en las agendas en las universidades también, y por supuesto en el discurso diario que tienen que ver con aspectos laborales, la importancia de la incorporación de la mujer en áreas tan masculinizadas como la minería, que ahí por supuesto nuestra exautoridad también Irina Salgado nos podría comentar, y de qué manera finalmente se convierte el tema de género en un discurso potente, en un discurso cultural, y digamos la preocupación que siempre tenemos las mujeres, qué pasa si finalmente nos viene un gobierno más bien radicalizado de derecha, cuáles van a ser los derechos que vamos a ir restringiendo en términos de género. Con ese contexto y ese panorama un poco más global, más integral, comienzo también con usted, Fabiola. Lo primero, agradecerle su presencia, la amabilidad de su tiempo. Una lectura también de lo que comentaba la doctora, usted que ha estado en cargos de la esfera a nivel más importante acá en la región. ¿Cuál es la mirada que le puede entregar a esta conversación? Me parece muy relevante las palabras que ha entregado de forma preliminar Francis, y en ese mismo sentido y siempre desde la perspectiva regional, yo quisiera relevar desde la perspectiva histórica el nacimiento de los movimientos por los derechos de las mujeres en el norte de Chile. Normalmente se asocia el inicio de la lucha por los derechos de las mujeres en Santiago, en Valparaíso, en ocasiones en Concepción. Sin embargo, si uno observa la historia de Chile, va a encontrar que ese movimiento feminista nace en el norte, nace de forma paralela o concomitante, podríamos decir también, con los movimientos de la lucha obrera, donde la agenda de género tenía claridad, como por ejemplo la visibilización de los derechos de la mujer trabajadora. Muchas veces se piensa que la mujer chilena o la mujer que vive en Chile ha estado siempre relegada solo al trabajo doméstico. Y eso no es así. A comienzos del siglo XX, la mano obrera femenina era más de un tercio del mundo laboral chileno. Esa es la razón también que explica por qué Chile es uno de los primeros países que tuvo ley de sala cuna. Y precisamente teníamos esa primera ley de sala cuna, a diferencia de muchos otros países de Sudamérica, porque se necesitaban mujeres obreras que trabajaran y mujeres obreras que parieran, porque a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, hubo un descenso de natalidad, al igual como quizás lo estamos viviendo ahora, ¿cierto? Por eso es importante conocer la historia, tener ejercicios de memoria, porque de lo contrario los pueblos están irremediablemente destinados a cometer los mismos errores. Entonces, cuando hablemos de movimientos feministas y de luchas de los derechos de las mujeres, es importante reivindicar, por ejemplo, el legado de una tocopillana como Eloísa Zurita, o Eloísa Zurita, viuda de Vergara, la pueden encontrar de las dos formas, una destacadísima mujer que cohesionó diversos estamentos obreros, que fue una mujer periodista autodidacta que escribió en varios periódicos obreros y que además comenzó a escribir como viuda de Vergara porque además es viuda de uno de los obreros asesinados en la matanza de la Plaza Colón del año 1906, también conocida como la matanza del Lanch. Entonces, si uno hace una prospección, ¿verdad? Año 1906, doña Eloísa ya es viuda, se dice que habría nacido entre los años 1875 y 1879, por lo tanto, desde esos dos acontecimientos históricos uno puede advertir que cuando en Santiago, en Valparaíso, se daban los primeros pasos y que son conocidos, ¿verdad?, en cuanto a la lucha por los derechos de las mujeres. En el norte de Chile, esos pasos ya se habían planteado mucho antes, ¿sí? En ese sentido, Irina, la sumamos a la conversación agradeciendo también su presencia, que aporte mucho, ¿no? Yo me quiero, más allá de ese trazado histórico que plantea Fabiola, que me parece fantástico para situarnos también y hacer un parangón, ¿no? Un tipo de comparación en un poquito más de 100 años, en qué parada estamos a nivel de sociedad. Me quiero quedar con un dato
que habla que, de acuerdo al índice global de la brecha de género del año 2024, en Chile se redujo 8,3 puntos, ¿no? Mostrando un avance en diferentes tipos de política. Leo el dato textual para no errar. Y me quiero agarrar también, Irina, del GC, de esa pregunta que está en pantalla. ¿Realmente somos un país más igualitario hoy en día? ¿Hemos avanzado haciendo este recorrido histórico? Y si no es así, ¿en qué puntos todavía falta mucho trabajo, mucho camino por andar? Buenas tardes, Eduardo, a los panelistas también, saludar a Fabiola y a Francis y a la gente en su casa. Yo creo que nos falta, o sea, vamos a partir de una realidad, como decía Fabiola, yo me voy a abocar quizás al dato regional, Sí. sobre todo, por ejemplo, asociado a la industria minera o en general a aquellos campos que son STEM, digamos, ciencia, tecnología, qué sé yo, que a pesar de tener un número alto de tasa de egresados en estas carreras, no tenemos la misma realidad a la hora de ejercer cargos directivos. Pero sí es cierto que a nivel país, la región de Antofagasta marca una diferencia, porque las empresas mineras, a través de las grandes compañías como sus proveedores, se han comprometido con la norma de equidad de género y inclusión. Y eso hace, por ejemplo, que hoy día Escondida o Anglo American, o Sí. estas compañías tengan sobre un 20% de inclusión femenina en cargos directivos y también en operación. Claro. Y eso también va a la realidad cuando revisamos el número de emprendedoras. O sea, por ejemplo, en la industria del turismo, que es una industria que yo conozco bastante bien a nivel país, el 80% es femenino, Sí. quienes dirigen estas empresas. Pero la brecha está en algo que Fabiola ya lo planteó, que en el fondo las condiciones laborales que las mujeres requerimos a la hora de trabajar implican que hay muchas mujeres que son cuidadoras, que tienen y que tenemos hijos, y que en el fondo lo que necesitamos desde la legislación es el acompañamiento. Correcto. Ahí viene la sala cuna, ¿no es cierto?, los beneficios. Ahora yo creo que como país nosotros estamos en el 80-20 que se llama a nivel internacional hoy ¿Ya? día, ¿no es cierto?, que se va acortando. Pero el Foro Económico Mundial, que es un dato que le va a gustar quizás a quienes nos está viendo, dice que faltan 134 años para que laboralmente lleguemos a la equidad de género o paridad con los hombres. Ahora, ¿cómo se entiende también, Irina? Porque usted nos plantea algo bien interesante. La lectura rápida que uno le da es, una cosa es que las mujeres estén activamente participando y otra cosa es cómo lo están haciendo, ¿no? No es solamente asegurar que lleguen a ciertos lugares, a ciertos puestos, sino que el entorno, cómo también se va generando una suerte de entorno, de contexto amigable con el rol femenino en algunos temas. ¿Cómo se puede acelerar entonces este proceso? ¿Cómo podemos acortar esos 134 años? Desde voluntades políticas, desde el trabajo a nivel legislativo, desde el empoderamiento femenino que nuevamente genere revoluciones sociales, como la vimos en el 2018. ¿Por dónde pasa quizás la clave? Yo creo que van las tres claves juntas. Ya. O sea, no hay un movimiento social que no tenga un respaldo jurídico y que no tenga condiciones desde el mundo público-privado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un respaldo en la legislatura, obviamente, quizás para hacer modelos de trabajos híbridos, asincrónicos, donde la mujer a lo mejor puede practicar el teletrabajo. En áreas como la minería se complica un poco más, porque Sin duda. efectivamente es un trabajo presencial. Pero sí lo que tenemos hoy día es que estos sistemas de turno, ¿no es cierto?, se van acomodando hoy día. Voy a poner un ejemplo. Hace 70 años atrás una mujer se entraba a una mina, era una yeta. Hoy día tenemos una gerente de operación de cátodo que es mujer. Sí. Por lo tanto, efectivamente, como región quizás sí vamos marcando la pauta, pero tenemos un déficit, yo diría, en la política pública. Se han hecho legislaciones que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, como esto del binominal positivo, de que mujeres vayan en la lista. Y ahí yo soy un poco más crítica a eso, porque creo que hay mujeres que tenemos los espacios, pero cuando los hombres son quienes toman las decisiones, ahí claramente estamos en desventaja. Creo que todos los últimos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha en Chile, han apuntado a poner una igualdad en los cargos de ministra y de subsecretaria, pero al poco andar, cuando ya vamos al segundo o tercer año de gobierno, esa paridad con la que se partió, y Francis lo planteó, pues retrocede. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día, por ejemplo, se están haciendo diplomados y estudios de acompañamiento a este tipo de liderazgos de mujeres en política, en el área social, porque efectivamente es un trabajo. Una mujer que es cuidadora de sus padres o de sus hijos, efectivamente tiene una brecha mucho más amplia, o sea, más corta que un hombre. En ese sentido, Francis, me quedo con su área también de expertise. Vamos al nivel o al área político y diplomático. Claro,
Han ido surgiendo nuevos nombres, pero en la historia de nuestro país seguimos contando con una sola presidenta, pese a haber estado en 2 periodos. ¿Qué le parece la figura y el rol de hoy día en la mujer en la política? Sobre todo, por ejemplo, en un año que está marcado por una carrera presidencial que va a ser reñida y donde hay muchos nombres, y una de ellas está liderando la mayoría de la encuesta. Por ejemplo, Evelyn Matei responde a un fenómeno sociocultural distinto, responde a una necesidad también en el país. ¿Cómo usted ve en ese sentido? Sí, bueno, así como Irina hablaba de 134 años, en política 120 años o incluso más de las mujeres en cargos de importancia en política. Y en términos, por ejemplo, de la minería, todavía no logramos ni siquiera un 30%. Yo me acuerdo que hace un par de años algunos gerentes de empresas mineras se jactaban de que iban a un 15% y a mí me parecía espantoso. O sea, realmente que vamos a un 50-50 es complejo. La presencia de la mujer en los medios de comunicación, Además, antes de responder ¿sí? su pregunta, también, siempre estamos 30-70. Hace un tiempo yo fui a una conferencia en Italia y se planteaba que en general en los medios italianos la mujer aparecía también de manera muy restrictiva y la mayoría de las veces como una especie de símbolo sexual. Entonces ahí también hay un juego perverso de la exposición o sobreexposición de la mujer como objeto. Y con respecto a la política, yo entiendo que lo vamos a ver tal vez más adelante, sí. Pero yo creo que acá se dan 2 fenómenos que son importantes. En primer lugar, no hemos logrado hacer como escuela de mujeres más, digamos, que hagan carrera política, que las lleven, en este caso, a cargos presidenciales, o en este caso ser presidenta de la República, más allá de Michelle Bachelet. También uno ve nuevamente el duopolio que aparece Michelle Bachelet y Evelyn Matei, ¿no? Y pareciera que de ahí no se sale. Y un aspecto también significativo que Evelyn Matei también lo ha reconocido, toda la violencia política de género que se ejerce hacia las mujeres. Las mujeres siempre empiezan o empezamos más tarde en la carrera, y al empezar más tarde en la carrera tenemos más ripios también al camino en el momento, digamos, de ser, en este caso, o proyectarnos hacia una carrera presidencial. No hemos logrado, como dice Irina, educarnos o hacer un training para preparar más lideresa en función de cargos políticos, y si lo llevamos a la región también. O sea, las candidaturas que estaban centradas, por ejemplo, en la carrera al municipio, no había mujeres y teníamos candidatas muy interesante. Bueno, acá tenemos Irina, Fabiola, candidatas súper interesantes. Tampoco había muchas candidaturas al core, entonces uno se da cuenta, me imagino que a la Diputación también hay poca visibilidad de la mujer en la carrera, y generalmente se pone por una necesidad de cuoteo de género, que a mí sí particularmente me gusta, pero no en la, digamos, en la sensación, en la necesidad de que las mujeres sí estamos capacitadas para ejercer cargos. La verdad es que la política se comporta como un mal amor en el caso de las mujeres. En ese sentido, Fabiola, la quiero llevar también a otro plano. Estamos intentando en este primer bloque del programa hacer un barrido en diferentes índoles. En el tema, por ejemplo, del liderazgo y innovación, tengo un dato que es bien decidor en algunos casos, bien clarificador. 32,5% de los cargos directivos vinculados a innovación están ocupados por mujeres actualmente. Eso, me imagino, abre un espectro de creatividad, de competitividad en nuestro país y en la región también. Y hay que montar un año, creo que es clave. A título personal lo menciono, el 2020, plena pandemia, sirvió, ¿no?, como una apertura de muchas emprendedoras que se empezaron a empoderar lentamente de ese rol, que quizás venían con un trabajo en ese sentido, o tal vez la necesidad le hizo despertar esta creatividad, y hoy en día en la región la vemos liderando puestos importantes. ¿Qué me puede comentar también respecto a eso? Porque pareciera que una región como la nuestra está llamada también a ser un ejemplo de paridad de género en muchos aspectos a nivel nacional, si es que vemos el entorno también, ¿no? Interesante la cifra que mencionas, y yo quisiera invitar a mis compañeras de panel y también a las personas que están en este minuto viendo Antofagasta TV que se pregunten, ¿qué pasa con esta cifra? 32,5 Sí. mujeres innovadoras que están liderando estos espacios. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Por qué
con el transcurso del tiempo ese 32,5 no se mantiene o bien se mejora. ¿Por qué las panelistas han reflexionado sobre la necesidad de formar mujeres lideresas en política, mujeres autoridades, mujeres técnicas, científicas, profesionales? Entonces creo que para poder responder a aquello debemos devolvernos a lo que se denomina la crisis de los cuidados. Yo ahí tengo un matiz con la estimada compañera que tengo a mi izquierda, ¿cierto? Con Irina, porque creo que las labores de cuidado, crianza y de protección de otros seres humanos y también de otros seres vivos que no son humanos, como por ejemplo los perritos, los gatitos, las mascotas, ¿verdad? Claro. Son labores de crianza, protección y labores domésticas que no son propias de las mujeres, sino que de toda la colectividad. Ya Simone de Beauvoir decía que tradicionalmente el patriarcado ha confundido las funciones biológicas de la mujer, ¿sí?, potenciales gestadoras, potenciales personas embarazadas y potenciales personas que vamos a parir, ¿cierto?, que son funciones biológicas, con los roles de crianza y cuidado, que además se ven como algo posterior, como algo menos importante, y por lo mismo, ¿cierto?, dado que las mujeres nos hemos abocado más al mundo doméstico, al mundo de lo interno en los domicilios, es que a pesar de que tengamos un mejor desarrollo escolar, tengamos un mejor índice, por ejemplo, de evaluaciones en el mundo universitario, sin perjuicio que tengamos, por ejemplo, mayores calificaciones muchas veces para optar a un cargo, el que fuere, empresarial, de elección popular, lo que fuere. Sin embargo, retrocedemos o sin embargo quedamos siempre porque debemos cuidar a la persona enferma, a la persona mayor, al niño o niña, o incluso nuestras mascotas que hoy en día son parte de la familia. Se van como rezagando, ¿verdad? ¿no? Y van quedando Entonces, como ahí. creo que el Claro. desafío, más allá de la voluntad política, trasunta un cambio cultural. Por lo tanto, mientras no hagamos carne esto día a día y entendamos que esta es una posición política, no política partidista, pero sí una posición política, porque implica cómo vamos a vivir en la comunidad, ¿cierto? Claro. En nuestra polis, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, desde esa perspectiva, si no tenemos una posición política hacia entender que las labores de cuidado, que son amplias y no solamente la crianza de los niños, le corresponden a todas las personas por el solo hecho de vivir en la sociedad, difícilmente vamos a poder avanzar a paso firme y solamente vamos a quedar en estadísticas que luego no comprendemos o debemos solicitar estudios para que nos ayuden a comprender qué pasó con esa estadística que en definitiva se desinfló. En ese sentido, Irina, yo quiero recoger lo que menciona Fabiola, porque me parece que ese cambio sociocultural todavía no llega en algunos aspectos como el que mencionaba ella, pero quiero sumar otros conceptos, ¿no? La violencia doméstica, el nivel y la cantidad de femicidios al año en Chile, y el acceso a la justicia, que todavía parece desigual y muy distante en muchos casos. ¿Cómo se puede ir avanzando en ese sentido y qué sensación les deja a ustedes como mujeres lideresas, ¿no?, en diferentes cargos, en diferentes roles? Estos conceptos que uno los ve en la prensa y uno palpa, me quiero quedar también con lo que decía Fabiola, la diferencia entre lo que dice el dato, que el papel aguanta mucho, versus lo que pasa en la calle todos los días. Mira, yo tengo la visión, primero concuerdo con Fabiola, cuando bueno. yo hablaba del tema del cuidado, es porque históricamente se ha señalado a la mujer como la cuidadora de los papás cuando están enfermos o de los Sí, hijos, se le ha indicado en el caso de en ese la, rol. de Claro. la mascota. Entonces, cuando yo delante decía, el cambio para mí parte en el desde que, en el fondo, en un mundo moderno de verdad, yo podría estar trabajando y mi marido podría estar cuidando a nuestro hijo y Claro. eso no sería un tema de discusión. Por Ahora, supuesto. creo que vemos algunas mujeres más avanzadas que otras en ese tipo de decisiones, Sin duda. pero básicamente Chile también, y uno revisa la historia, es un país machista, por naturaleza, muy asociado al tema más de patriarcado. Respecto de lo que tú señalas, yo creo que la región de Antofagasta tiene datos que yo no tengo las cifras así de memoria, pero efectivamente nosotros somos una región con índices altos de violencia Sin duda. asociada a femicidio y de violencia intrafamiliar hacia la mujer, así como el dato de las familias monoparentales que son mantenidas y lideradas por una mujer, porque el hombre la abandonó, porque se retiró y ella queda al cuidado de los hijos. Entonces, creo que en los ámbitos más sociales, y ahí volvemos a lo que planteaba Francis, en el fondo yo creo que la base, esta epidermis, está aún en un nivel muy, muy incipiente. Somos una región que nos decimos que somos minera, que vamos avanzando,
pero efectivamente, como dijo Francis, si vamos a los números, nosotros hoy día, candidatas mujeres a la presidencia, hoy día hay una. Claro. Candidatos a elecciones municipales en la región, en el caso de la comuna de Antofagasta, fueron solo hombres. Entonces ahí es cuando yo decía esta cosa que es un poco medio maquiavélica de decir, ok, vamos a poner mujeres, pero ponemos mujeres que ojalá, como se discutió quizás entre 3 puertas, lleguen hasta este nivel. Modificación de la legislación, que creo que para eso uno le debe exigir a los parlamentarios que tenemos hoy día, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hacer indicaciones que vayan en prospección. Segundo, creo que la clave está asociada a la educación en la primera infancia y en nuestros liceos. O sea, cuando Tocopilla tiene un índice de 60% de jóvenes adolescentes embarazadas a los 14 años, algo está pasando ahí. Y la brecha, la historia de esa niña que es mujer, no va a terminar bien porque ya tiene a los 13 años un hijo en sus brazos, claro, sin haber terminado incluso su educación secundaria. Entonces yo creo que efectivamente, como decía Francio, Fabiola, tenemos discursos, tenemos cifras muy bonitas, pero cuando uno empieza a escarbar y llega a la realidad, ocurre. Yo felicito, por ejemplo, hoy día Cernamec, desde hace 4 años atrás, está trabajando programas sociales dirigidos a dirigentes, a jóvenes mujeres, para ir educando en este mundo quizás asociado tanto en la dirigencia social como en la política. Claro. Pero yo creo que estos 134, estos 120 años que visualizamos son una tarea de largo aliento. Ahora, ¿cuál es mi invitación? Es que las autoridades que están en el ejercicio del poder o los empresarios que están, ¿no es cierto?, dirigiendo empresas o en el área social, tienen que dar las oportunidades, y ahí en el concepto de la equidad de género, ¿no es cierto?, que es un desafío del desarrollo sustentable, a el género femenino. Vamos a marcar la primera pausa, el primer alto en esta conversación interesante que estamos desarrollando junto a ustedes del otro lado. A la vuelta de la pausa nos vamos a meter de lleno en política, en el rol de la mujer justamente en el devenir político de Chile en el último tiempo a nivel regional, su presencia, el liderazgo y los desafíos a corto, mediano y quizás hasta largo plazo, ¿no? Cómo lo proyectamos en este 2025 a futuro. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de vuelta y habíamos planteado el escenario para este segundo segmento de conversación que tiene que ver necesariamente con ligar dos conceptos que siempre han ido de la mano. Quizás en su momento uno soltando al otro y hoy quizás un poquito más entrelazados. Mujeres y política a nivel país y también a nivel local, regional. Política chilena pura y dura que comenzamos a analizar con usted, Francis. La presencia actualmente de estas líderes políticos, estas candidatas a presidenta en nuestro país en un año que está marcado por varios factores, ¿no? Y quizás la incidencia del rol femenino en esta carrera 2025 puede y de ser mucho a futuro. ¿Qué podemos partir conversando justamente en esta arena política entrecruzada por el rol femenino? Sí, bueno, digamos, algo que observamos de manera significativa, en primer lugar, una centroizquierda, que curiosamente es un efecto bien sui generis, se le ocurre a cada partido nombrar una candidatura. Y en esas candidaturas por lo menos vemos 3 mujeres que están, digamos, o que finalmente pudiesen competir en una primaria, Carolina Toá, Paulina Bodanovich y Janet Jara. Y lo que vemos, digamos, en la derecha, tal vez la derecha es un poco más machista, solamente vemos una candidatura bastante presionada, que es la candidatura de Evelyn Matei, y con algunos dichos de algunos candidatos, como el caso de José Antonio Kast, que habla de este plan, ¿no?, de recuperación de la natalidad, tiene otro nombre en realidad, y que incluso en las parlamentarias o la parlamentaria de la región, la senadora Paulina Núñez ha tratado de un plan machista. Y sin duda es un plan que en realidad no tiene nada de nuevo bajo el sol. Recuerdo cuando yo estudiaba mi doctorado en Inglaterra, también el Partido Laborista, no necesariamente el Partido el Tory o el Partido Conservador, también había planteado, digamos, la necesidad de generar bonos para la natalidad. Digamos, un poco la preocupación que yo planteé en otro medio a nivel nacional fue, bueno, pero se supone que José Antonio Kast seguramente no apoya la migración y los índices más significativos de natalidad están en mujeres migrantes. Entonces, la pregunta es cómo, digamos, se va a subsanar o cómo él va a subsanar en este caso
digamos, la situación de migración y natalidad. Eso me parece bien significativo. Y otra cosa que también me parece curiosa, ya que estamos en un espacio eminentemente femenino, la osadía o la audacia, como dice una amiga, de algunos hombres de autoproclamarse candidatos presidenciales como Francisco Chaguán, el senador, que más encima se sale de un partido político que apoya a una mujer. Y, digamos, él dice que tiene todas las condiciones incluso para ganarle a Evelyn Matei cuando ni siquiera marca en las encuestas. O sea, ni siquiera marca un 0 punto. Entonces yo creo que ahí hay una dimensión que no se entiende de qué manera las candidatas que tienen más posibilidades en este caso son Evelyn Matei y Carolina Toá. Y en función de eso, seguramente debiéramos pensar la política. Ahora, yo quisiera recordar que en realidad Chile ha sido bastante progresista, no desde la perspectiva ideológica política, en pensar que las mujeres, digamos, a pesar de que Argentina también tuvo a Cristina Kirchner, Sí. y también en el caso de Brasil, ¿no? Pero en el fondo Chile también ha empujado la presencia de mujeres en liderazgos que finalmente llevan a la carrera presidencial. La carrera presidencial para las mujeres es muy compleja, pero vale la pena en este caso entender que más allá de la figura interesante de Michelle Bachelet, pudiésemos tener otras candidaturas que también pudiesen llegar a la presidencia. En ese sentido, Fabiola, en una carrera presidencial que puede estar eminentemente marcada por la figura femenina, ¿se podría mirar el ejemplo siempre de Michelle Bachelet? Es un buen punto de partida para entender lo que fue Chile en sus 2 periodos, desde el rol de una mujer en el cargo de presidenta, lo que puede ser en esta carrera. Y le anexo la siguiente consulta también. ¿Cuáles son las principales barreras que usted advierte en el rol de las mujeres en política, en alta esfera pública? Bueno, siempre el rol de la presidenta Bachelet va a ser importante. En ese sentido, yo soy poco objetiva. Yo fui funcionaria del gobierno de la presidenta Bachelet, fui su representante en la provincia, por lo tanto, me va a costar no reconocer las mismas características que usted acaba de indicar en la consulta, ¿ya? Y además creo que su ejemplo, si bien es inspirador y ha sido inspirador para muchas mujeres, entre las que yo me considero dentro de esas mujeres inspiradas, también nos sirve para comprender las dificultades, estas desigualdades que aparece ahí en el GC, ¿no? Paridad en la papeleta, desigualdad en el poder real, que vemos las mujeres en política. Advirtamos, por ejemplo, cómo se criticaba a la presidenta más allá de los errores que, por supuesto, todo ser humano ejerce en un cargo de autoridad. ¿Sí? El ser humano es, por definición, siempre un ser de conductas perfectibles y mejorables. Sin embargo, las críticas que se hacían a Michelle era por su aspecto físico, por no tener marido, por lo bueno o mala madre que había sido respecto de las conductas de sus hijos e hijas e incluso de su nuera, ¿sí? Las críticas respecto de su forma de vestir, crítica respecto muchas veces de su forma de liderar. Yo recuerdo en el primer gobierno de la presidenta se discutía mucho por qué ella citaba a tantas reuniones ampliadas y generaba consejos consultivos y por qué tenía comisiones para todo. Y existía una gran cantidad de viudos y viudas del presidente Lagos que le gustaba esto del pater familias, ¿no? Que golpee la mesa, que indique con el dedo índice como lo hizo con el dictador. Bueno, hay estilos de liderazgos que son distintos a un estilo patriarcal, que puede ser el que obviamente caracterizaba al presidente Lagos. La presidenta Bachelet es distinta, porque los seres humanos somos distintos. Y más allá de nuestras diferencias biológicas, las diferencias están determinadas también en nuestras conductas desde el punto de vista cultural. Por lo tanto, existen diferencias en nuestras características de género, y que eso obviamente no debe restar o no debe limitar a los roles que el género femenino puede desarrollar en la sociedad. Y en ese sentido, creo que es importante también aquí hacer una distinción entre estos mecanismos de afirmación positiva, como son las leyes de cuotas y la paridad, que son, desde el punto de vista político, técnicas distintas. No sé si tengo pocos minutos para explicarlo muy brevemente. Las cuotas o las leyes de cuotas son creación de las científicas políticas argentinas y tiene por objetivo ser correcciones de poder en la papeleta, ¿cierto?
y se habla, ¿cierto?, de la ley de cuota, donde yo debo tener una cantidad de mujeres en la papeleta, como Claro. ocurre, por ejemplo, en Chile respecto de las candidaturas parlamentarias, ¿verdad? 60 y 40 no puede haber una mayoría de uno u otro sexo, aunque en estricto rigor debería ser género, ¿cierto? Porque una mujer o un hombre trans necesariamente va a ir por el género femenino o el género masculino. En cambio, la paridad es más bien una creación francesa y tiene que ver, ¿cierto?, con modificaciones a nivel constitucional, con el objetivo que no se sienta, ¿sí?, porque la Constitución es nuestro horizonte, ¿verdad? Es nuestra carta fundamental que tiene por objetivo precisamente reconocer aspectos básicos de cómo nos vamos a entender como sociedad, de regulaciones del Estado y los vínculos de gobernantes y gobernados con el Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de paridad, hablamos de un cambio del sistema general. Cuando hablamos de cuota, podemos ver la cuota de género, la cuota de discapacidad, por ejemplo, en materia laboral, que en Chile es obligatorio contratar una cuota de personas con discapacidad para incorporarlos por mecanismos de inclusión, o por ejemplo, la cuota asociada a personas pertenecientes a pueblos originarios, ¿verdad? Eso es la cuota. En cambio, la paridad es un cambio Sí, que se normalmente entiende. va a nivel constitucional y en consecuencia, y para finalizar, creo que las cuotas deben ser temporales, por definición son siempre temporales, porque no son la solución final. La solución final es un cambio cultural que implique voluntades políticas, como decía Irina, exigirle a nuestras autoridades y además entender que para hacer un cambio global necesitamos un cambio cultural. Y el instrumento jurídico que recoge estos cambios culturales son las constituciones. Correcto. Irina, a ver, profundizando también un poco lo que menciona Fabiola, ¿qué podría significar en la práctica? Se lo pregunto de manera bien explícita y breve. ¿Qué podría significar en la práctica para el Chile 2025, 26 y a futuro que en noviembre ganase una candidata por sobre un candidato, no por un candidato hombre, me refiero? Bueno, o sea, yo creo que... ¿Avanzaríamos en algunos aspectos? Para mí, absolutamente. O sea, Ya. primero creo que efectivamente hoy día hay dos candidatas. Hay una, en mi caso, que tiene la preferencia, obviamente, que es Sí. Evelyn Matei. Yo creo que, además, ella, durante su carrera política, se ha construido el espacio para llegar al sitial de ser una candidata presidencial. Hay que recordar que ella, si nos remontamos a 30 años atrás, su primer competidor fue Sebastián Piñera, que fue Correcto. presidente 2 veces, ¿no? Y yo creo que además, a través de la meritocracia, a pesar, ¿no es cierto?, que ella incluso vivió en esta región, ¿no es cierto?, hija de un general de la Fuerza Aérea, demostró el ejercicio de cargos públicos como una ministra del Trabajo, como una alcaldesa en el caso de Providencia y también Sí. parlamentaria, que se puede avanzar con una gestión eficiente. Y yo creo que hoy lo que Chile necesita es hacer bien el trabajo, hacer el trabajo. Creo que 4 años para mí siguen siendo pocos distintamente el presidente del sector que sea, porque creo que el que inicia nunca, ¿no es cierto?, alcanza a terminar. Pero creo que efectivamente el liderazgo que tiene Evelyn Matei hoy día es un liderazgo que necesita Chile, que la contendora que tiene al frente, me parece que Carolina Toá, también efectivamente quizás tiene buenas condiciones en su sector frente a los otros candidatos, pero yo espero que ella sea la próxima presidenta de Chile. Y creo que la primera señal está asociada tanto al tema económico como al tema social y mejorar quizás las inquietudes que tienen mayoritariamente los chilenos hoy día, que están asociadas, ¿no es cierto?, a la seguridad y por ende a la calidad de vida. Ese sería para mí como el ejercicio. Y creo por lo demás que se lo merece. Creo que es una mujer de un liderazgo fuerte que no tiene miedo de emitir opiniones. Que muchas veces en el sector que ella representa, que es la centro-derecha, hay mujeres que cuando decimos las cosas que pensamos, como que digo yo, se castigan. Claro. ¿Ya? Y yo creo que efectivamente quizás ella en esta historia de la política vivió esto y este es su momento. Y yo Claro. creo que lo va a lograr. Sigamos en esa perspectiva del tiempo futuro, Francis, haciendo un juego casi de política ficción, ¿no? En el caso de ganar alguna de las candidatas que tentativamente van a estar en la papeleta en noviembre, ¿usted cree que realmente alguna de ellas lograrían representar a la mujer de regiones, específicamente en Antofagasta? ¿Están conectadas, cree usted, con las necesidades de las mujeres, al menos acá en nuestro territorio? Porque claro, sabemos que a nivel país hay una necesidad generalizada que puede ser transversal.
pero cada zona, cada región responde también a una serie de requerimientos y necesidades patentes propias de ese lugar, más allá de su conexión con otros lados en el país. ¿Cree usted que se podría generar algún tipo de avance acá en Antofagasta? Sí, yo lo veo un poco complejo, en primer lugar porque las candidaturas son eminentemente, digamos, dos mujeres de Santiago, que son las que, digamos, más tienen niveles de aprobación significativos. En segundo lugar, tal vez en este caso, digamos, las senadoras, las diputadas han logrado poco, digamos, posicionar la región en el centralismo. Y en tercer lugar, uno se queda con la sensación que la región es una región eminentemente pragmática y eminentemente machista, porque un personaje como Franco Parisi, que lo tuvimos hace poco acá en el estudio, también, digamos, gana en la región, una cosa bastante sui generis. Ahora, las mujeres, casi siempre le pegamos a las mujeres, pero me parece que también hay que tener un poco de realismo al ver ambas debilidades en ambas candidaturas. En primer lugar, lo que yo observo en Evelyn Matei es que hay un problema identitario, de identidad política, porque se ve forzada a hacer narrativas o comentarios que más bien nos recuerden, por ejemplo, al golpe de Estado y a ciertas situaciones complejas, como si ella debiera transformarse en la dama de hierro de más o menos la derecha más radical, pensando que a lo mejor va a tener votos en la derecha radical y efectivamente sus votos están en el centro. O sea, yo creo que ahí falta un poco más de blindaje, que es lo que está haciendo ahora la derecha, y también falta más el desarrollo de vocerías, porque ella tampoco puede ser una todista, es decir, estar en todo. En el caso de Carolina Toá, una candidatura que salta un poco a placé, bastante tarde en realidad, en una izquierda bastante, diría yo, desordenada, más que fragmentada. Tal vez su peor enemiga que aparece es Bodanovich, en este caso del PS, o sea, como que hay una pugna, pero tal vez lo más complejo de Carolina Toá es finalmente separarse, hacer como una pospolítica, separarse de lo que es el actual gobierno, siendo que no hay niveles de aprobación significativos en el gobierno, y pese a que el gobierno ha avanzado en aspectos bien significativos de género, tengo acá una lista, la ley Papito Corazón, el Sala Cuna Universal, el tema de las pensiones, todavía queda la sensación de que este ha sido más bien un mal gobierno y conviene, digamos, no transformarse en un gobierno de continuidad. Entonces, si ambas candidatas logran sortear estas problemáticas, yo creo que Chile tiene bastante avance, pensando que en realidad no sé si vamos a seguir con una política exterior feminista, pero sí todo lo que tiene que ver con comercio internacional conlleva el emprendimiento, decía Irina, 80%, y un número significativo de emprendedoras desarrollan emprendimientos exóticos que son muy bien valorados en naciones de Estado o en bloques regionales como la Unión Europea. Entonces, yo creo que hay elementos muy importantes que digamos que se conjugan en nuestra política exterior, en nuestra diplomacia y, por supuesto, en nuestra forma de llevar un gobierno. En ese sentido, Fabiola, quizás uno de los principales desafíos, ¿no?, que tenga, en el caso de alguna candidata que llegue a ser presidenta a fines de este año, tiene que ver, entre tantas cosas, yo solamente voy a poner una carta sobre la mesa, el tema de las brechas salariales, la forma de acceder al liderazgo, pero también ese reconocimiento, esa valoración propia que tiene la persona en base quizás a su meritocracia. Usted puede ponerle el adjetivo que quiera, pero eso genera una sensación país que hay una discriminación bien estructural y sistemática en el tiempo, ¿no? Para con la imagen de la mujer. ¿Dónde está la clave de poder resolver quizás ese puzzle que muchos no han podido resolver o otros no han querido, ni siquiera lo han visto? Sí, yo creo que mi respuesta va más bien en la parte final de tu consulta. ¿Ya? Yo creo que hay una obstinación más o menos pública. Cada día son menos las personas que se atreven a decirlo públicamente, al menos, aunque sospecho que son bastante más que se reservan la opinión. Pero esta idea todavía está yacente o subyacente, ¿cierto? Esta idea de que la mujer trabaja para ayudar
Así como el hombre colabora en el hogar, la mujer Claro. trabaja porque quiere, porque le gusta, ¿sí? Y la verdad es que el trabajo es un derecho humano y por lo tanto le corresponde a cada una de las personas. Es un derecho social y lo necesitamos para subsistir, ya sea para llenar nuestros espacios vitales a nivel espiritual, como también a nivel material a través del salario. Ya. Dicho eso, es impresionante cómo el tema de las brechas salariales se da en todos los espacios. Yo quisiera dar un ejemplo que viví personalmente. Cuando yo entré a un estamento X, cualquiera, no lo voy a decir, me di cuenta que un colega ganaba 800.000 pesos más que yo, hace varios años atrás, ¿sí? Yo ganaba 1 millón de pesos y mi colega ganaba 1.800.000 pesos por el mismo trabajo. Yo voy a mi jefatura y le digo, oye, ¿me puedes explicar qué pasa con esto? Dice relación con que él es un abogado con más años de ejercicio. Esto pasó hace varios años atrás. Tengo 47 años, ejerzo la abogacía desde el año 2002-2003. Y la respuesta de mi jefatura de la época fue la siguiente. Lo que pasa es que él tiene hijos. Yo en esa época no tenía hijos. Y mi respuesta fue, ¿y? Claro. Bueno, este ejemplo que lo viví, y disculpen que pueda sonar personalista, porque muchas veces dicen, es que ella es una mujer con oportunidades, con privilegios, es abogada. Sí, reconozco mis privilegios. Sin embargo, incluso las mujeres que hemos podido tener movilidad social, seguimos moviendo estos problemas, los seguimos viviendo. Entonces, independientemente que tú lo veas con personas con una reducida capacitación laboral, una persona que tiene estudios universitarios, ¿para qué decir lo que viven las mujeres con posgrado? Una becaria ANID, por ejemplo, el problema que implica que una investigadora que está desarrollando, por ejemplo, un proyecto financiado por ANID, que depende del Ministerio de las Ciencias y las Tecnologías, ¿sí?, queda embarazada. ¿Cuál es el vínculo contractual que tiene con la casa de estudios donde desarrolla ese proyecto científico? Ninguno. ¿Qué tipo de protección a la maternidad va a tener? Ninguno. ¿Qué va a pasar con quien gestó ese embarazo? ¿Qué pasa con el progenitor de ese embarazo? No hay reflexión alguna. Es decir, la brecha salarial y la injusticia material que vivimos las mujeres en el día a día es transversal en la sociedad en la que vivimos. Irina, ¿qué se puede, siguiendo esa línea, qué se puede hacer? ¿Cómo se puede revertir ese panorama? ¿Por dónde partimos? O sea, yo creo que hay caminos que hoy día se están haciendo. ¿Ya? Yo lo que haría a esos caminos es acelerarles el paso. Ya. O sea, lo decíamos, por ejemplo, el tema de la inclusión de la mujer en la minería o las mujeres proveedoras de la minería, que efectivamente somos un modelo que se lleva a Brasil, a Estados Unidos, a Canadá, a mostrar que tenemos 6, 10, 15 mujeres que son dueñas de empresas de minería dura. Pero voy a decir algo que la necesidad de que otras mujeres nos apoyemos para llegar a esos espacios. O sea, claramente, sí, yo puedo pensar absolutamente distinto que Fabiola, pero si ambas promovemos para que más mujeres estén en este espacio que estamos hoy día nosotras dos, va a abrir la puerta a llegar a esas mujeres. Hoy día en las carreras STEM, a mí me encanta lo que están haciendo las universidades locales, que también son programas de apoyar a otras mujeres, de ir a una escuela, de contarle a las niñas qué significa ser una mujer STEM científica con una carrera de matemáticas, de geología, de ingeniería. Efectivamente hay historia. Eso parte para mí desde la educación. Y segundo, desde el tejido social. Si yo, como líder en un sector político, me preocupo de ir haciendo escuelas de liderazgo, de empoderar a otras mujeres, de que quizás haya más mujeres presidentas de partidos regionales, de comités, de que haya más mujeres en la papeleta. Cuando yo le decía que no me gusta esto, lo que planteaba Fabiola de la cuota, porque al final del día ponemos nombres para cumplir, dejamos a otras mujeres fuera. Entonces, en general, yo creo que el camino son, para mí, 3. Uno, asociado básicamente a educación. Perfecto. Otro, apoyar a otras mujeres. Este concepto medio manoseado, yo escribí una columna hace como 3 semanas que dice sororidad de mujeres en minería, decía yo, porque en el fondo la que llegó a ser gerente de operaciones empieza a criticar a la que estaba partiendo. Entonces ahí es cuando uno dice, ok, pongámonos de acuerdo todas juntas. Hoy día, o les comento a quienes nos está viendo, que hoy por la tarde
hay un encuentro de las mujeres, WIM Mujeres, que son las mujeres en minería en el Hotel Antofagasta, y son más de 150 mujeres de distintas áreas y de distintas edades. Entonces yo creo que uno tiene que propender, hoy día yo estoy en el mundo privado, ¿no es cierto?, a que estos espacios crezcan, a invitar a más personas que estén en estos espacios y también en los espacios sociales. Son necesarias todas las mujeres, no sobra ninguna. Se da finalmente una suerte de sororidad múltiple, ¿no? Que tienen que estar remando y empujando entre todas, ¿no? Como un colectivo a nivel político, social, académico, hasta cotidiano, en situaciones caseras. Pero me quiero quedar con el concepto académico. Doctora, usted que trabaja hace mucho tiempo en la academia, que conoce de cerca la realidad y la palpa a nivel de educación superior, a nivel quizás de colegios también. ¿Cómo se da el tema de esta tan anhelada paridad que hemos venido conversando desde el mundo donde usted impacta? O sea, todavía en las universidades por lo menos no aparece eso. O sea, siempre estamos como en 30-70, 40-60, o sea, tampoco. Entonces, evidentemente, bueno, es prácticamente también una novedad que tengamos una rectora, ¿no? Sí. Y la verdad es que, digamos, ha tenido bastantes complicaciones la rectora, me refiero en términos de situaciones que han sido bastante complejas. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay una suerte digamos, de condiciones estructurales que determinan de qué manera las mujeres hacen la gobernanza. Y las condiciones estructurales a veces, o la mayoría de las veces, son bastante negativas para el liderazgo de las mujeres. Eso es lo primero. Además, bueno, yo también escribí una columna que le llamé Dolores de Género, y en estos dolores de género uno por lo menos no ve justicia de género. O sea, ve que casos que son evidentemente complejos, como el caso de Karen Rojo, de Katy Barriga, pero también con una animadversión agresiva hacia las mujeres, digamos, que caen en desgracia. Claro. Y eso me parece bastante preocupante en realidad. Vemos el fenómeno Queen Bee, por ejemplo, que es las mujeres que acceden al poder. Lo hemos visto, digamos, desgraciadamente con la senadora Paulina Núñez, pero no dejan subir a otras mujeres, aun cuando yo he visto ahora que ella está apoyando una candidatura a diputación de una mujer. Entonces, uno ve esos fenómenos, pareciera ser que las mujeres somos las mismas que también nos ponemos cortapisas. Pero yo creo que sí hay digamos, una malla invisible, estructural, que nos impide a las mujeres seguir más allá de lo que queremos, y tengo la impresión de que las mujeres todavía no le podemos hablar al patriarcado. Justamente con esa reflexión final, tratando, ¿no?, de aluñar, de rasgar esta tela, esta malla invisible, que además ha sido una piedra de tope a nivel país, mundial, durante mucho tiempo, de manera sistemática, a nivel estructural. De eso y más hemos conversado en este programa, que se nos pasó bastante rápido, la verdad, hay que decirlo. Quedaron algunos temas flotando ahí en una nebulosa que además es una nebulosa paisa. Lo que de repente cuesta hablar, lo que incomoda hablar, se da en ciertos lugares, pero un poquito más arriba, donde debiese gestarse la discusión, comenzar y morir ahí, todavía no. Es a eso a lo que apuntamos justamente, ¿no? Queremos agradecer el tiempo y la presencia de nuestras invitadas, de las panelistas. Fabiola Rivero, abogada y académica de la Universidad de Antofagasta, exgobernadora también. Irina Salgado, magíster en Gobierno y Sociedad, exautoridad en muchas reparticiones públicas, hoy dedicada y ligada al ámbito privado. Y a nuestra panelista, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Temas de conversación que usted tiene que traspasar esta pantalla y generarlos también ahí, en su casa, con amigos, en el ámbito laboral, donde usted quiera, trasunte estos temas y genere debate. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes junto a ustedes del otro lado, haciendo pulso por la pantalla de Antofagasta Televisión. Que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.